BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Ni siquiera han transcurrido 10 días del nuevo gobierno de Joe Biden y ya se han tomado una serie de medidas. Para analizar el alcance de estas medidas, cuál será la nueva visión de la administración de Biden, hemos invitado a Daisy Baez. Ella es analista política demócrata y adicionalmente fue representante estatal por Florida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días Gaby y gracias por la invitación. Sí, quería en principio que analizáramos la visión general que tiene este nuevo gobierno. Bueno, muchas cosas. Precisamente hoy, hace una semana que Joe Biden fue juramentado como presidente de los Estados Unidos y hemos visto un paso prácticamente revolucionario de medidas que ha implementado ya, la mayoría de las cuales tienden a reversar iniciativas que fueron iniciadas durante la administración del presidente Donald Trump. Es importante notar que Trump le decía a Biden que él era adormecido, slow, al paso, no sé qué, pero lo que ha hecho el presidente Biden es traer una serie de expertos, de personas de calibre, de personas con mucha experiencia en el gobierno de la administración de Obama y de la administración del pasado presidente Bill Clinton, personas que manejaron muchas de las agencias del gobierno y estaban listos para gobernar o para manejar esas agencias en el día número 1. Además de eso, ha pasado un paquete significativo de órdenes ejecutivas, en adición de haber mandado ya un paquete legislativo al Congreso sobre reforma migratoria. En otras palabras, está a un paso súper acelerado y de cosas que prometió a las personas, por ejemplo, la iniciativa de mejorar el sueldo mínimo, de mejorar las políticas ambientales, de reunir a los niños separados de sus padres en la frontera, en fin, una serie de iniciativas muy importantes y que van a acelerar el paso de este gobierno. Si lo que estamos viendo es en la primera semana, 7 días, estamos anticipando muchas cosas buenas en las semanas por venir. Ahora bien, esta serie de medidas busca desmantelar todo lo que fue la política de Donald Trump y quería su visión sobre si esto es sano en el país. Donald Trump también hizo lo mismo con su antecesor, Barack Obama. Esta, de alguna manera, polarización podría traer consecuencias al futuro. Claro, sí y no. Obviamente, órdenes ejecutivas no es necesariamente la mejor manera de gobernar. Idealmente, estaríamos presentando paquetes legislativos por el Congreso y el Senado. Desafortunadamente, el Congreso y el Senado están, como dices tú, muy polarizados. Y aunque los demócratas tienen control ahora mismo del Congreso, la mayoría no es una supermayoría. Y en el Senado, recuerda que tenemos 50 senadores demócratas, 50 senadores republicanos. Y quien hace el corte aquí es la presidenta del Senado, que es Kamala Harris, la vicepresidenta. Entonces, básicamente tenemos una mayoría de 1. Entonces, es importante que muchas de estas medidas, sobre todo las que tienen que ver con migración y con los niños y con el medio ambiente, eso no puede esperar a que empecemos estas discusiones que generalmente toman semanas y meses en las cámaras de legislativas. Hay cosas que tenemos que iniciar inmediatamente y esto casi siempre es órdenes ejecutivas, empiezan el proceso y empiezan a mover las cosas hacia adelante. Luego de estas acciones ejecutivas tienen que venir procesos de cómo implementarlas y ahí es donde realmente se genera muchas de las actividades que van a hacer que estas órdenes ejecutivas sean efectivas.
Usted ha seguido muy de cerca todo este tema de la posible reforma migratoria. Barack Obama trató de que se aprobara y al final no se logró. ¿Qué indica, qué podría proponerse de nuevo para lograr ese camino a la ciudadanía de 11 millones de migrantes ilegales? Bueno, un par de cosas. Primeramente, que cuando Obama tomó poder, él tenía control del Congreso y del Senado. Desafortunadamente, en ese momento teníamos lo que decíamos el abismo fiscal, donde el presidente Obama heredó una economía que estaba totalmente desbaratada y en pique. Y por eso en los primeros meses de su mandato se dedicó a lo que fue la reforma económica, los paquetes económicos, y no se le dio prioridad a lo que es inmigración. Ahora tenemos un escenario completamente diferente. Ahora tenemos control del Congreso, control del Senado y digamos, la habilidad en el Senado de tener el voto que rompe la diferencia, ¿no? De 51. Así que, y esto es, el presidente Joe Biden ha indicado que esta es una de sus prioridades, por eso es el primer paquete legislativo que ya mandó al Congreso. ¿Qué pasa ahora? Claro, eso es cosas que van a tomar semanas y meses, pero es una prioridad para la administración. Entendemos que esto es importante para la nación porque los inmigrantes contribuyen a nuestra economía, son importante parte de nuestra economía, y para mejorar la economía de los Estados Unidos tenemos que resolver el problema migratorio. Así que esto, vamos a ver mucha acción referente a esto en los próximos días y semanas. Ahora, ¿qué dice usted con respecto a los que dicen que esto sería una amnistía general, que esto provocaría que más migrantes intentaran ingresar a Estados Unidos para a futuro tener este tipo de beneficio? Sobre las críticas específicas, adicionalmente ese camino a la ciudadanía se debe dar a un grupo de estos migrantes, pero no a los 11 millones. ¿Cuál es su posición al respecto? Mira, hay muchos aspectos económicos de esto que son importantes notar. Uno es la población de los Estados Unidos es mayor. Es una población que no va a sostener el nivel de ingresos y el nivel de contribuciones de los impuestos que se necesitan para mantener la nación. Necesitamos una entrada de más personas jóvenes que van a tener una vida de trabajo, una vida laboral de 30, 40 años al futuro, que van a contribuir con sus impuestos a la economía de la nación. También sabemos que estas personas ya de por sí participan en la economía. Son personas que van y compran a las tiendas y por ende pagan taxes, que alquilan apartamentos, que compran medicinas. Ellos ya son parte de la economía. Lo único que falta es ese papelito legal que lo hace oficial. Pero de hecho, contribuyen más a la economía de lo que sacan, porque ellos pagan impuestos, pero no reciben ningún beneficio, ningún servicio social de la nación. Así que esto es, los que venden ese argumento de que vamos a ahora tener a generar una cuestión de caos, es algo para meterle miedo a la población. Siempre este ha sido un país de inmigrantes, siempre hemos tenido un influx de inmigrantes, es importante para nuestra economía y no... creo que lo que hay es que crear sistemas robustos en la frontera. No estamos abocando por una, digamos, frontera abierta. Eso no es lo que estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo es que las personas que están aquí ya, que tienen 10, 20, 30 años aquí y que son personas productivas, que tienen pequeños negocios, que tienen trabajos que contribuyen a la economía, estas personas merecen estar legalizadas. También quería hablar sobre la orden que en principio tomó Donald Trump hacia los venezolanos para que no sean deportados y luego la orden que se dio de una manera más general por parte de Joe Biden. Al parecer ya hay una corte que está frenando este tipo de iniciativas. Coméntenos en líneas generales qué información maneja al respecto. Bueno, lo que sabemos es que el presidente Donald Trump se vendió como el Salvador de Venezuela, pero realmente 4 años después no tenemos ninguna solución firme sobre el problema venezolano. El primer paso, según la administración de Joe Biden, es el TPS para los venezolanos para que no sean deportados a una nación que está inestable, donde tenemos a un dictador
allí. Así que, claro, eso no resuelve todo, es un paso, el primer paso, y vamos a tener que trabajar con los diplomáticos que él está poniendo para lo que le dicen el continente occidental, que es todo lo del sur de los Estados Unidos, y poner iniciativas que van a crear estabilidad y buenos gobiernos a largo plazo en Latinoamérica y en Venezuela. ¿Cómo cree que puede ser la nueva política con respecto a estos países, sobre todo que han sido el centro de atención, Nicaragua, Venezuela, Cuba? ¿Va a ser una política que continuará con el tema de las sanciones? ¿Va a haber también un poco un giro en lo que fue la administración actual? No creo que vamos a ver ningún cambio sumamente radical, pero lo que sí vamos a ver son conversaciones con todas estas naciones, un enfoque diplomático. Lo que sí sabemos es que en estos 4 años el presidente Donald Trump prácticamente abandonó a Latinoamérica. Consideraba que no era importante, que son, pues ese es su problema de esas naciones. Sabemos que cuando estas naciones están bien, tienen buenas economías, que sirven a sus ciudadanos, esos ciudadanos no sienten la necesidad de emigrar a los Estados Unidos. Entonces, creo que vamos a ver una política de engagement, de trabajar juntos, de ver cómo podemos apoyar a los gobiernos, buenos gobiernos de Latinoamérica, para que sus economías mejoren y cómo podemos poner presión a los gobiernos como en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela, para que tengan unas políticas más democráticas. Sabemos también que estas políticas, muchas de ellas, por ejemplo, en el caso de Cuba, tenemos 60 años con una política de aislamiento que no ha dado resultados, no ha llevado realmente a ninguna solución al problema de Cuba. Así que yo creo que es hora de buscar algo diferente. También quería hablar con ustedes sobre el posible juicio político a Donald Trump. Vimos esta semana una votación en el Senado. Al parecer, solo 5 republicanos estarían a favor de que este juicio político se desarrolle por completo y se declare la culpabilidad del expresidente Donald Trump. ¿Qué significado tiene esa votación con respecto al futuro? ¿Esos 17 votos de los senadores son ahora muy difíciles de conseguir? Bueno, sí y no. Ciertamente ayer hubo un voto de los 50 senadores republicanos, de ellos 45 votaron. Es un voto de procedimiento, realmente no es un voto que lleva a nada específico, solo de mandar un mensaje de que estas 45 personas, estos 45 senadores piensan que no es recomendable seguir con lo que es el juicio político de Donald Trump. Y está bien, ellos como republicanos tienen que hacer lo que tienen que hacer, pero la realidad es que el juicio va a continuar, va a pasar la semana que viene, y lo que es importante notar es que aunque no haya, déjame recordarle que se necesitan 60 votos, 65 votos para pasarle juicio y darle una convicción al presidente Donald Trump. O sea, que habría que buscar unos 15 senadores republicanos que estén dispuestos a votar por esto. Y ya sabemos que 45 están diciendo probablemente no. Así que tenemos 5 que son Murkowski, Mitt Romney, déjame ver, Murkowski, Collins, Sassy y no recuerdo el otro. Sí, tenemos 5 ahí, o sea que hay 55, faltan 10. Pero lo importante es que estas personas van a salir públicamente teniendo que votar en pro o en contra del impeachment. Entonces, también es importante, sí, adelante. Eso es súper importante porque ese voto va a estar ahí público y conocido, y estas personas van a tener que volver a sus distritos y defender por qué no están poniéndole, digamos, presión al presidente Donald Trump después de la insurrección que él apoyó enero 6. Una cosa que nunca se vio en la historia de esta nación, una cosa que fue traumatizante para nosotros como democracia. Y si ellos no votan si votan en favor del presidente Trump, están votando en favor de el desorden y el caos y en contra de la democracia de esta nación. Así fuera exonerado Donald Trump, ¿usted cree que es importante que se desarrolle este juicio político, que se den todos estos discursos y esta discusión?
Absolutamente. Como dices tú, que si lo exoneran, eso va a quedar en el récord del Congreso del Senado de los Estados Unidos. Y esto va a ser algo que estos senadores van a tener que defender en su vida política, en su vida legislativa en el futuro. Así que es importante, además hay que mandarle un mensaje a la nación de que este tipo de acción no son tolerables. No es permisible, no está ok que un grupo ataque el Capitolio de los Estados Unidos, apoyado por el presidente. Eso no se puede tolerar y hay que mandar un mensaje muy claro y contundente de que hay consecuencias al respecto. Ahora, hay algo curioso en la posición de estos senadores republicanos. Ellos no necesariamente están de acuerdo con lo que sucedió y todo, bueno, ninguno está de acuerdo con lo que sucedió en el Capitolio, pero las acciones de Donald Trump, pero se están centrando en el tema de que el juicio no tiene efectividad porque él ya no es presidente de Estados Unidos. Entonces, si ellos se están escudando de alguna manera en esta otra posición para no pronunciarse en contra directamente de quien fue y quien tiene un piso político importante en el Partido Republicano? Bueno, los republicanos van a hacer lo que tienen que hacer para tratar de proteger su partido. Yo lo entiendo eso, pero la realidad es que tú no puedes decir, una persona roba un banco y tú dices, bueno, pero ya cuando salió, ya se arrepintió, bueno, no vamos a pasarle juicio, no vamos a ponerle cargos. Eso no funciona así. Un crimen tiene consecuencias, hay un proceso para eso y ese es el proceso, en este caso es el juicio político, tiene que continuar, tiene que llegar a su final, pase lo que pase. Es como estar enfrente de un jurado, se presenta la evidencia, el jurado dice, a veces el culpable, a veces lo encuentran no culpable. Eso es lo que está pasando ahora y eso no debe cambiar. Como vuelvo y repito, vamos a tener el récord de quién votó a favor o en contra de exonerar al presidente Donald Trump de estos cargos. Ahora, no solamente se habla de un juicio político, sino que se podrían abrir algunas averiguaciones en el campo penal contra Donald Trump. ¿Usted cree que esto es posible o sencillamente esa sanción pasa por lo político y si no se logra a través del Senado estadounidense es poco lo que se pueda avanzar al respecto? Los cargos en el Senado es realmente un solo cargo y es muy específico, incitement of insurrection, instar insurrección, y eso es lo único que se va a considerar en el Senado. Ahora, Donald Trump puede que tenga otros problemas legales en el futuro, pero eso tiene que ver mucho con su vida económica, sus empresas, las acusaciones que ha tenido de acoso sexual. Ya que él no tiene inmunidad como presidente, es posible que muchos de esos cargos se lleven a colación y que, por ejemplo, en el estado de New York sabemos que el fiscal del estado está considerando ciertos cargos en su contra. O sea que los problemas legales de Donald Trump tal vez apenas empiezan, pero en el juicio político es solo uno y es muy específico. Ya para concluir, quería que nos comentara un poco las encuestas que están midiendo entonces los primeros días de Joe Biden y también las altas expectativas. Vimos una inauguración donde muchísimos medios de alguna manera describían un alivio de una administración que fue muy duro contra la prensa y que de alguna manera halagaban muchísimo a este nuevo gobierno. Esto eleva las expectativas de la ciudadanía y también hay un grupo importante que ha cuestionado la legalidad de Joe Biden. Un poco esa aprobación o desaprobación y cómo pueda influir en las próximas acciones que tome la nueva administración. Bueno, lo que sí sabemos estaba viendo unos números, es que han habido dos encuestas hasta ahora. Una es por la compañía Harris, que pone la puntuación de Joe Biden a una semana de su elección, de su juramentación, en el 63%. Comparando eso en este mismo momento, hace 4 años para el presidente Donald Trump, él estaba en 52%, o sea que Joe Biden está 10 puntos más adelante. Otra encuesta de Morning Consult le da la puntuación de 56% a Joe Biden de aprobación. La misma encuesta hace 4 años le daba 46% a Donald Trump. O sea que, y es un 10% de ventaja. O sea que en ambas encuestas esto te da una consistencia de que en general el presidente Joe Biden ahorita está puntuando un 10% más alto que lo que puntuó el presidente Donald Trump hace 4 años en este momento. Esto tiene que ver mucho, pienso, con
sentido de decoro, de estabilidad, de normalidad que se está sintiendo en Washington, de que hay procesos. El presidente no se está levantando tuiteando insultos a sus miembros de su gabinete o miembros de la prensa. Las personas que ha nombrado son personas con experiencia, personas que también no están en los medios incitando, acusando o avanzando teorías conspiratorias como hacían los miembros del gabinete del presidente Trump. O sea que lo que estamos viendo es una aparente vuelta a la constitucionalidad, a la normalidad, a la administración efectiva del gobierno de los Estados Unidos, y eso se está reflejando en las encuestas. Creo que es lo que el pueblo americano eligió cuando votaron por Joe Biden, es salir del caos y el desorden que había en la administración previa y volver a lo que es la normalidad en el gobierno de los Estados Unidos. Una última pregunta que se me escapaba. El senador Marco Rubio ha asegurado que esta serie de órdenes ejecutivas dictadas durante esta semana van hacia una tendencia de izquierda. En la campaña política se ha dicho que obviamente Joe Biden es un hombre de centro, sin embargo que hay muchos grupos que estarían interesados en ir hacia esa ala más socialista, más comunista. ¿Qué le dice a las personas que comentan, que hacen este tipo de comentarios? Marco Rubio ha sido el cheerleader, se ha dedicado a pintar a los demócratas como socialistas y nada se aleja más de la verdad que eso. El presidente Joe Biden es una persona ciertamente del centro, tiene un historial de décadas de trabajar en el Congreso y en el Senado con sus colegas, de ser una persona de conciliación, una persona que trabaja con sus colegas. No estamos viendo absolutamente nada radical, sencillamente actividades que mejoran la economía para todos los americanos, actividades que van a impulsar a una economía donde las personas no tienen que trabajar 3 trabajos de sueldo mínimo para poder pagar sus cuentas, una economía donde la mayoría de personas tienen acceso a servicios de salud, que son importantísimos, una economía donde todos tienen oportunidad, donde realmente se presenta el sueño americano. Eso claramente no es lo que está viendo el senador Marco Rubio. Sin embargo, Marco Rubio apoyó las políticas, digamos, radicales del presidente Donald Trump, a pesar de que tuvieron una contienda electoral cuando él era candidato a presidente donde se insultaron. Pero ese es Marco Rubio, él va a defender su presidente no importa qué. Pero estamos completamente en desacuerdo con esta versión de los hechos de que él presenta, de que esto es un movimiento hacia la izquierda. Nada, al contrario, es un movimiento completamente del centro, un movimiento que mejora la calidad de vida de la mayoría de los americanos. Muchísimas gracias por su participación. Siempre a la orden, Gaby. Son las declaraciones de Daisy Báez. Ella fue representante estatal por Florida y adicionalmente es analista política del Partido Demócrata. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup.